Fueron la familia más poderosa de Rusia, y terminaron ejecutados en un sótano. El zar Nicolás II y la zarina Alejandra vivieron una de las historias de amor más intensas y trágicas del siglo XX. Juntos enfrentaron guerras, revoluciones y la enfermedad incurable de su único hijo. Mientras el imperio ruso se derrumbaba, ellos se aferraban a su fe, a su amor y a sus 5 hijos. Pero nada pudo salvarlos. Como una familia imperial terminó entre rumores de conspiraciones, sangre y traición. ¿Y es cierto que una de sus hijas logró escapar de la masacre? Esta es la historia real del último zar de Rusia, de su caída, y del enigma que aún mantiene viva la leyenda romana. En una Rusia inmensa y poderosa, gobernada por la dinastía más antigua de Europa, nacía en 1868 el niño que llevaría el peso del último imperio zarista sobre sus hombros, Nicolás Alexandrovich Románov, futuro Nicolás II. Su cuna fue el Palacio de Alejandro, entre lujos incomparables, guardias imperiales y las antiguas tradiciones de la nobleza rusa. Era hijo del zar Alejandro III, un monarca autoritario y profundamente conservador, y de la emperatriz María Fiodorovna, una princesa danesa que aportó elegancia y carácter a la corte rusa. Desde pequeño, Nicolás fue educado con severidad. A diferencia de sus predecesores, no tuvo una preparación política sólida. Aunque aprendió idiomas, historia, estrategia militar y religión ortodoxa, su padre lo mantuvo al margen de los asuntos reales hasta su muerte. Alejandro III creía que el zar debía gobernar con mano firme, sin consultar al pueblo. Así creció Nicolás, en un mundo que ya comenzaba a cambiar, pero bajo un modelo de poder absoluto que estaba a punto de colapsar. Quienes conocieron al joven Nicolás lo describían como tímido, introspectivo y profundamente ligado a su madre. Aunque era un hombre culto y de buenos modales, su carácter reservado contrastaba con la figura fuerte y dominante de su padre, lo que generaba dudas en la corte sobre su capacidad para reinar. La tragedia tocó su vida antes de tiempo. La muerte de su hermano menor, Jorge, lo convirtió en heredero único. Y cuando su padre enfermó repentinamente, el joven Nicolás se vio obligado a asumir responsabilidades que lo abrumaban. En 1894, con apenas 26 años, se convirtió en zar de todas las Rusias. Nadie, ni él mismo, se sentía preparado. Pero el destino ya estaba en marcha. Muy lejos de los campos helados de Rusia, en el corazón de Alemania, nacía en 1872 una niña destinada a cambiar la historia del imperio más vasto del planeta, Alix Victoria Elena Luisa Beatriz de Hesse y del Rin. Su linaje era ilustre. Era nieta de la reina Victoria del Reino Unido, uno de los pilares de la monarquía europea, e hija del gran duque Luis IV de Hesse y la princesa Alicia, segunda hija de la reina inglesa. Desde su infancia, Alix fue una niña seria, sensible y de una belleza delicada. Su madre, profundamente religiosa, le inculcó la fe protestante y un estricto sentido del deber moral. Pero la tragedia no tardó en marcar su vida. Cuando tenía apenas 6 años, una epidemia de difteria arrasó su hogar. Su madre y una de sus hermanas murieron. Alix, que también enfermó, sobrevivió. Pero nunca volvió a ser la misma. Criada bajo la tutela de su abuela, la reina Victoria, Alix pasó largos periodos en Inglaterra. Fue allí donde recibió una educación refinada, aprendiendo varios idiomas, música, literatura, filosofía y protocolo real. A pesar de su entorno aristocrático, era tímida, introspectiva y se sentía fuera de lugar en los escenarios públicos. Su abuela intentó moldearla para convertirla en una futura reina de Inglaterra, pero el destino tenía otros planes. A medida que crecía, floreció en ella una fe profunda y una visión casi mística del amor y la maternidad. No buscaba una vida de frivolidades cortesanas, anhelaba una unión intensa, exclusiva, casi espiritual. Años después, esa pasión silenciosa y ese carácter devoto chocarían con la vida política rusa, pero también enamorarían perdidamente al zar más solitario de Europa. Era el año 1884. En San Petersburgo se celebraba la boda de la hermana mayor de Nicolás,
la gran duquesa Isabel Fiodorovna, quien contraía matrimonio con el gran duque Sergio Alexandrovich, tío del zar. Entre los invitados llegados desde Europa, una jovencita de apenas 12 años caminaba entre salones dorados y pasillos gélidos, deslumbrada por la pompa imperial rusa. Era Alix D.S., prima política de la novia. Nicolás, entonces un joven de 16 años, educado en el rigor del deber y la contención emocional, quedó hechizado. En sus diarios escribiría que ese fue el día en que conoció a la mujer que marcaría su vida. Pero para Alix, aún niña, aquel encuentro no fue más que una imagen lejana entre los destellos del baile y la solemnidad del imperio. Pasarían 10 años. A lo largo de esa década, ambos vivirían cambios profundos. Nicolás asumiría más responsabilidades dentro de la corte y Alix florecería como una mujer de fuerte carácter, espiritual, con valores muy definidos. En 1894, durante otra visita a Rusia, se reencontraron. Esta vez, el amor surgió con claridad, con fuerza y con oposición. Nicolás no ocultó sus intenciones. Estaba enamorado. Pero el zar Alejandro III, su padre, no aprobaba la relación. Consideraba que Alix era demasiado frágil, demasiado alemana, y sobre todo, demasiado protestante para convertirse en zarina de Rusia, donde la ortodoxia era ley sagrada. La corte entera se alineó en contra. El matrimonio parecía imposible. Pero Nicolás insistió. Luchó contra su padre, contra la corte, y contra el destino. Alix, a su vez, resistía convertirse al cristianismo ortodoxo, pero su amor por Nicolás era tan fuerte que, después de largos conflictos internos, accedió. El amor entre ambos no fue un idilio romántico típico, fue una lección consciente, profunda, casi mística. Unidos en la adversidad, su relación comenzó no como una fantasía imperial, sino como una batalla. Ese amor desafiante terminaría por cambiar la historia del Imperio ruso. La muerte no esperó. En octubre de 1894, el zar Alejandro III falleció repentinamente tras una larga enfermedad. Nicolás, aún inexperto, aún no del todo preparado, fue proclamado emperador de todas las Rusias. Y apenas semanas después, el 26 de noviembre, contrajo matrimonio con Alix D.S., quien adoptó el nombre de Alejandra Fiodorovna al convertirse a la fe ortodoxa. Era una boda cubierta de luto y de coronas de flores negras. El palacio no estaba decorado para una celebración, sino para un funeral. La boda del nuevo zar se celebró casi en silencio, sin los fastos que correspondían a una unión imperial. Ese día, Rusia lloraba la partida de un emperador, y recibía a una joven alemana como su nueva zarina. Desde el inicio, Alejandra no fue bien recibida. La corte la consideraba distante, arrogante, demasiado apegada a la religión. Su fuerte carácter chocaba con el protocolo ruso. Además, su acento extranjero, su extrema timidez y sus reservas hacia la vida social imperial generaron desconfianza entre los aristócratas, la nobleza y hasta el propio pueblo. Nicolás, sin embargo, estaba profundamente enamorado. Veía en ella a su compañera ideal, su apoyo espiritual y emocional. La trataba con ternura y la consultaba incluso en asuntos de Estado, lo cual era inusual y mal visto por los ministros. Por su parte, Alejandra adoraba a Nicolás, pero no lograba adaptarse del todo a la corte rusa. Prefería la intimidad del palacio, la lectura, la oración y los momentos a solas con su esposo. Ambos se aislaron. Y con ese aislamiento empezó también a crecer la brecha entre el trono y el pueblo. Mientras tanto, en las calles, los primeros rumores comenzaban a surgir. Rusia era un país que ardía por dentro, el campesinado vivía en la miseria, las tensiones sociales aumentaban, y el sistema imperial se aferraba a tradiciones que ya no tenían lugar en el nuevo siglo. Pero en la intimidad del palacio de Alejandro, entre cartas, oraciones y susurros de amor, Nicolás y Alejandra construían un imperio personal, una burbuja de fe y devoción mutua. Ignoraban que, con cada día, el mundo a su alrededor se volvía más inestable.
Tras la ceremonia nupcial y los primeros años de adaptación, Nicolás y Alejandra encontraron consuelo en su vida familiar. A pesar del clima político tenso y la crítica constante hacia la zarina, dentro del palacio imperial reinaba un ambiente de amor íntimo. La llegada de sus hijas llenó de alegría sus días. La primera en nacer fue Olga, en 1895. Luego vinieron Tatiana, María y Anastasia. Las 4 grandes duquesas crecieron lejos del bullicio de la corte, bajo la estricta pero afectuosa guía de su madre. Alejandra les inculcó una vida sencilla, a pesar de su estatus imperial, vestían con modestia, dormían en camas duras, se lavaban solas y aprendían labores domésticas. Este estilo de crianza generó burlas entre los círculos aristocráticos. La corte esperaba princesas altivas y mimadas, no niñas que cosían su propia ropa o escribían cartas humildes a sus padres. Pero para Nicolás y Alejandra, su familia era un santuario. Las llamaban cariñosamente Otma, por las iniciales de sus nombres, y formaban una unidad profundamente unida. Aunque eran felices como padres, la sombra de una gran preocupación se cernía sobre ellos, la ausencia de un heredero varón. En un imperio donde la ley sálica impedía que una mujer heredara el trono, la presión por tener un hijo varón era inmensa. Finalmente, el 12 de agosto de 1904, nació Alexei Nikolayevich, el tan esperado zarevich. El imperio celebró con júbilo. Nicolás escribió en su diario con emoción: a las 1:15 nació un hijo. Inmensamente feliz. Alejandra, tras años de sufrimiento y rumores de infertilidad, creyó que al fin había cumplido con su destino como zarina. Pero la alegría duraría poco. Pronto descubrirían que el pequeño heredero no era un niño sano. Había nacido con una enfermedad que marcaría sus vidas para siempre y cambiaría el curso de la historia imperial. El nacimiento de Alexei representó el cumplimiento de un anhelo nacional. Por fin, la dinastía romana obtenía un heredero varón. Pero la euforia se desvaneció pronto. Pocos meses después, los médicos del palacio detectaron señales preocupantes. Cualquier pequeño golpe causaba sangrados internos, hematomas extensos o dolores insoportables. El diagnóstico fue devastador: hemofilia, una enfermedad incurable en la época. Alejandra cayó en una profunda desesperación. La enfermedad de Alexei no solo ponía en riesgo su vida, sino que amenazaba con desestabilizar la continuidad del imperio. La hemofilia era considerada una maldición genética heredada por vía materna. Y Alejandra era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, portadora reconocida del gen maldito. Durante años, los romanos vivieron en constante tensión. Las hemorragias internas podían activarse por un simple tropiezo. Alexei pasaba semanas enteras postrado en cama, con fiebre y dolores terribles, entre llantos y oraciones. La corte no estaba enterada oficialmente del estado del zarevich, ya que la familia lo mantenía en estricto secreto. Revelarlo habría sido una catástrofe política. Alejandra se aferró a la fe. Creyó que la medicina convencional había fracasado, y comenzó a buscar ayuda en lo espiritual. Fue así como un misterioso monje siberiano comenzó a ganar poder en el corazón del palacio. Su nombre era Grigori Rasputin. Rasputin parecía tener un extraño poder sobre Alexei. Cuando el niño estaba al borde de la muerte, el monje llegaba, murmuraba oraciones y milagrosamente el zarevich mejoraba. Alejandra lo consideró un enviado de Dios y le otorgó acceso privilegiado a la corte, ignorando las advertencias sobre su reputación. Mientras tanto, Nicolás se debatía entre el amor por su hijo, la preocupación por el futuro del trono y la creciente desconfianza hacia Rasputín. La salud de Alexei se convirtió en el punto más frágil de toda la monarquía rusa. Y el hombre que supuestamente podía salvarlo pronto sembraría el caos en todo el imperio. Grigori Rasputin llegó al corazón del imperio como un susurro entre las sombras. Era un campesino siberiano convertido en monje autoproclamado, de mirada hipnótica, modales rústicos y reputación de santón milagroso y de libertino. Para la zarina Alejandra, Rasputin no era un charlatán, sino un salvador. Cada vez que su hijo Alexei caía enfermo, Rasputin era llamado de inmediato.
Se decía que tenía el poder de calmar los sangrados con tan solo rezar. El alivio que traía al zarevich era tan inexplicable como eficaz. Alejandra se volvió dependiente de su presencia, de sus cartas y de sus consejos espirituales. Pero fuera del palacio, Rasputín era visto como una amenaza. Su cercanía con la familia imperial, especialmente con Alejandra, provocó rumores escandalosos. Lo acusaban de manipular decisiones políticas, de tener influencia en los nombramientos del gobierno, incluso de tener relaciones indebidas con damas de la nobleza. Se decía que se paseaba borracho por las calles de San Petersburgo, alardeando de su cercanía con la zarina. Para el pueblo y la aristocracia, la presencia de Rasputín en la corte era símbolo de corrupción y decadencia. Y cuando la Primera Guerra Mundial estalló, su influencia se volvió aún más polémica. Con Nicolás II al frente del ejército en el frente, Alejandra quedó al mando interno del imperio, y Rasputín a su lado. Los errores políticos, la escasez de alimentos y las derrotas militares hicieron que la figura del monje fuera odiada. Los enemigos de la corona lo acusaban de ser espía alemán, brujo, seductor e incluso de haber embrujado a la zarina. Las caricaturas lo retrataban como un demonio controlando a Alejandra como una marioneta. Y aunque el zar intentó alejarlo, Alejandra lo protegía con devoción. Rasputín se había convertido en el corazón palpitante de un imperio que ya comenzaba a desmoronarse. Su caída sería tan impactante como su ascenso. ¿Y presagiaría el final de los romanos? En 1914, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el Imperio ruso se lanzó al conflicto con entusiasmo patriótico. Nicolás II, impulsado por un sentido de deber imperial, decidió comandar personalmente al ejército desde el frente. Pero su ausencia dejó a la zarina Alejandra y a Rasputín con el control interno del imperio. Desde los primeros años, la guerra fue un desastre para Rusia. Las tropas estaban mal equipadas, los comandantes eran ineficientes y las derrotas se acumulaban. Millones de soldados murieron o desertaron. En casa, la situación era aún peor, el hambre, el desempleo y la inflación hundieron al pueblo en la desesperación. La nobleza comenzó a murmurar, los burgueses exigían cambios, los campesinos estaban al borde del estallido. Y mientras tanto, la zarina Alejandra, de origen alemán, era vista con desconfianza por el pueblo ruso. Se la acusaba de traición, de actuar como espía del enemigo. Su cercanía con Rasputín solo avivaba el fuego del odio popular. El gobierno imperial se volvió cada vez más caótico. Alejandra realizaba cambios constantes en el gabinete, siguiendo las recomendaciones de Rasputín. La élite perdía la fe en el zar. Y en las calles, comenzaban a escucharse gritos que décadas antes hubieran sido impensables: abajo el zar. Nicolás, en el frente, se aferraba a una idea romántica de la guerra, ajeno al desmoronamiento de su país. Las cartas entre él y Alejandra mostraban su desconexión con la realidad, hablaban de su amor, de sus hijos, de Rasputín, mientras Rusia se desangraba. La monarquía, sagrada durante siglos, comenzaba a parecer un cadáver tambaleante. Y detrás de ese cuerpo herido, el pueblo preparaba el golpe final. La revolución ya se respiraba. Solo era cuestión de tiempo. Febrero de 1917. La ciudad de Petrogrado, sumida en el caos, estalla en protestas. Comenzó como una manifestación de mujeres que exigían pan, pero pronto se convirtió en una revuelta masiva. Obreros, soldados, estudiantes, todos salieron a las calles. El pueblo ya no pedía reformas. Pedía el fin del zarismo. En medio de esa tormenta, Nicolás II intentó volver a casa desde el frente, pero nunca llegó a San Petersburgo. Los ferrocarriles estaban controlados por los revolucionarios. Desde su tren detenido, comprendió que todo había terminado. El ejército, antaño leal, ahora se negaba a disparar contra el pueblo. Muchos soldados se unieron a la revuelta. Incluso la Duma, el parlamento, pidió la renuncia del zar. El imperio se desmoronaba a una velocidad que nadie imaginó. En Pskov, en un vagón de tren rodeado de oficiales silenciosos,
Nicolás II firmó su abdicación el 15 de marzo de 1917. No solo renunció al trono, también lo hizo en nombre de su hijo Alexei, debido a su frágil salud, nombrando a su hermano Miguel como sucesor, pero Miguel rehusó. Así, con una firma temblorosa, terminó más de 300 años de dominio de la dinastía romano. La monarquía rusa dejaba de existir. Nicolás ya no era zar. Era simplemente ciudadano Nicolás romano. Poco después, él y su familia fueron puestos bajo arresto domiciliario. Primero en Tsarskoye-Seló, luego en Tobolsk. La revolución los había perdonado, por ahora. Pero la marea bolchevique apenas comenzaba. Y los vientos que venían del este no traían piedad. Después de la abdicación, los romanos pasaron de ser la familia más poderosa del imperio a prisioneros en su propia patria. Al principio, su arresto en Tsarskoye-Seló fue relativamente cómodo. Conservaban parte de su servidumbre, podían pasear por los jardines, y aún soñaban con un posible exilio en Inglaterra. Pero ese sueño se evaporó pronto. Europa no sabía qué hacer con un zar derrocado. El gobierno provisional de Kerensky intentó protegerlos, trasladándolos a Tobolsk, en Siberia, donde pasaron un crudo invierno. Allí, la familia rezaba, leía, cuidaba a Alexei y aún mantenía la esperanza de un rescate diplomático. Nicolás escribía en su diario, Alejandra bordaba. Pero todo eso cambió con la llegada de los bolcheviques al poder en octubre. En abril de 1918, los romanos fueron enviados a Ekaterimburgo, a una casa común rodeada por muros de madera, conocida como la Casa del Propósito Especial. Ya no tenían sirvientes ni privilegios. Estaban bajo vigilancia constante, custodiados por guardias comunistas que los miraban con desprecio. Las condiciones eran cada vez más duras. Dormían en camas improvisadas, apenas recibían visitas, y sus cartas eran censuradas. Alejandra, siempre altiva, intentaba mantener una apariencia de dignidad. Las hijas se aferraban a la rutina para no caer en la desesperación. Nicolás pasaba horas escribiendo en silencio, cada vez más delgado y envejecido. Alexei, debilitado por su enfermedad, apenas podía levantarse. El niño que alguna vez fue la esperanza del imperio, ahora yacía postrado, sin comprender del todo el peligro que se cernía sobre su familia. En el exterior, Ekaterimburgo hervía de odio revolucionario. El avance de las fuerzas blancas hacia la ciudad, enemigos del régimen bolchevique, hizo temer que los romanos fueran liberados. Entonces, en Moscú, los líderes soviéticos tomaron una decisión terrible. Los días estaban contados. Y nadie en esa casa lo sabía. La madrugada del 17 de julio de 1918, el silencio en Ekaterimburgo fue interrumpido por un crimen que marcaría para siempre la historia de Rusia. A la 1:30 de la madrugada, los romanos fueron despertados con una excusa: debían trasladarlos por seguridad, ya que las tropas blancas estaban cerca. Desconcertados pero obedientes, Nicolás, Alejandra, sus 5 hijos y 4 leales sirvientes bajaron al sótano de la casa. Alejandra llevaba a Alexei en brazos, demasiado débil para caminar. Las hermanas ayudaban a su madre mientras Nicolás marchaba en silencio, resignado. Les dijeron que esperaran, que se haría una fotografía para comprobar que estaban vivos. Pero no había cámara. Minutos después, entró un grupo de verdugos armados. El líder leyó una breve sentencia, y antes de que Nicolás pudiera reaccionar, le disparó en la cabeza. En segundos, el sótano se llenó de gritos, disparos y humo. Alejandra y sus hijas, que llevaban corsés con joyas cosidas como protección, no murieron de inmediato. Hubo que rematarlas con bayonetas. El horror duró menos de 30 minutos. Tras la masacre, los cuerpos fueron arrojados a un camión y llevados al bosque de Koptiaki. Allí intentaron quemarlos, pero no lo lograron del todo. Entonces los rociaron con ácido sulfúrico y los enterraron en una fosa común. Más tarde, en un intento por despistar, separaron los cuerpos de Alexei y una de sus hermanas, y los ocultaron en otro lugar.
Durante décadas, la verdad fue enterrada junto a ellos. El nuevo régimen negó todo. No hubo funerales, ni tumbas, ni justicia. Solo el silencio. Hasta que la tierra, como siempre, empezó a hablar. Durante décadas, un solo nombre encendió la esperanza de millones: Anastasia Romano. La hija menor del zar Nicolás II se convirtió, tras la tragedia de Ekaterimburgo, en el centro de una leyenda fascinante. ¿Y si había sobrevivido? ¿Y si, en medio del caos, una mano amiga la había rescatado? Comenzaron a surgir rumores. Testigos dudosos afirmaban haber visto a una joven escapar. Aparecieron cartas, diarios y hasta joyas que supuestamente pertenecieron a ella. Pero lo que realmente impulsó la fantasía fue una mujer llamada Anna Anderson. Hallada en un hospital psiquiátrico en Berlín en 1920, decía ser la gran duquesa Anastasia. Tenía un acento extraño, cicatrices, y ciertos gestos que recordaban a la hija del zar. Durante años, miembros de la nobleza rusa, periodistas y curiosos se dividieron entre la duda y la fe. Algunos familiares la rechazaron, otros creyeron ver en ella a su sobrina perdida. El caso llegó a los tribunales, fue tema de libros, películas y titulares. Anna Anderson se aferró a su identidad hasta su muerte en 1984. Pero la verdad aún esperaba ser desenterrada, literalmente. En los años 90, tras la caída del régimen soviético, los restos de los Romanov fueron localizados. En una tumba cerca de Ekaterimburgo y luego en otra fosa cercana, científicos encontraron huesos compatibles con toda la familia. Pruebas de ADN, comparadas con parientes vivos como el príncipe Felipe de Edimburgo, confirmaron lo que la historia había negado por tanto tiempo: Anastasia había muerto con los suyos. Anna Anderson no era una gran duquesa. Se llamaba Franziska Schankowska, una obrera polaca con un pasado doloroso. Y sin embargo, el mito persiste. Porque en esa ilusión se refugiaron miles que deseaban creer que un poco de luz había escapado a la oscuridad. Anastasia no sobrevivió, pero su leyenda sí. Sobrevivió en libros, en óperas, en películas animadas. Y en los corazones de quienes, durante años, quisieron creer que el final de los Romanov no había sido tan absoluto. Porque a veces, lo único que queda cuando la historia es cruel es la esperanza de que, al menos una vida, haya sido salvada. La historia de Nicolás y Alejandra fue más que un romance imperial. Fue un testimonio de amor en tiempos de guerra, de fe en medio del caos, de familia en los días más oscuros del siglo XX. Y aunque el imperio cayó, y sus cuerpos fueron enterrados en silencio, su historia aún resuena. En las cartas de amor, en las miradas robadas entre coronaciones y conspiraciones, en las voces de sus hijos, silenciadas demasiado pronto, en los suspiros del pueblo que un día los amó, y luego los olvidó. Hoy, más de un siglo después, su historia nos sigue conmoviendo porque es humana. Porque nos recuerda que, incluso entre coronas y palacios, el amor también sangra. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que no se quede aquí. Explora las demás historias que tenemos en el canal, desde los grandes amores que cambiaron el destino de naciones, hasta leyendas que desafiaron el tiempo. Y si quieres que más personas conozcan esta historia, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme en los comentarios cuál historia te gustaría ver la próxima vez. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Nos vemos en la próxima historia, donde el amor y la tragedia vuelven a encontrarse.